Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la enorme posibilidad de que en este mercado de pases Lucas Alario al fin pueda volver y ponerse nuevamente la camiseta de River. Y las chances son mucho más grandes que en anteriores recesos, porque recordemos lo que siempre pasaba en anteriores periodos de transferencias. River lo iba a buscar, o por lo menos preguntaba por la situación del atacante, y en general el delantero nunca se mostraba abierto a regresar al club, sino que su idea era la de seguir en el fútbol europeo siempre por un par de temporadas más. Sin embargo, ahora en este mercado todo habría cambiado en la cabeza del futbolista, que luego de haber tenido unos meses de recuperarse de una lesión y sin jugar prácticamente en su actual equipo, que es el Eintracht de Frankfurt de Alemania, habría tomado la decisión de regresar al fútbol sudamericano. En primera instancia, obviamente la prioridad la va a tener River por una cuestión de que es el equipo donde mejor le ha ido, pero claro está, si el millonario no le abre las puertas o por diversos motivos no puede volver, ahí sí se podría llegar a abrir otra posibilidad para Alario, quizás en algún otro equipo. Se lo ha mencionado como posible refuerzo también en Brasil, pero en este video vamos a hacer hincapié a la enorme chance que hay de que vuelva a ponerse el manto sagrado. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la situación actual que está viviendo el futbolista. A mediados de año, Alario tuvo que empezar una recuperación para en definitiva ponerse bien de una lesión, y en noviembre estuvo a disposición ya para jugar. Digo esto porque la mayoría, cuando no lo ve concentrado en los partidos que juega el Eintracht de Frankfurt, a lo mejor se piensa que sigue todavía recuperándose de la lesión y todavía sigue con ese proceso de rehabilitación física. Sin embargo, él mismo ya ha confirmado de que se encuentra bien físicamente. Está claro que no tiene partidos encima, teniendo en cuenta que no ha jugado en los últimos meses, pero en los últimos 30 días la razón por la cual no ha sumado ni un minuto es exclusivamente por una decisión futbolística y táctica del entrenador del elenco alemán. Por todo esto, y sabiendo que en el 2024 esta situación no mejoraría, Alario tiene intenciones de salir del Eintracht de Frankfurt de Alemania para volver al fútbol argentino. La situación personal del futbolista también lo llevaría a querer regresar con su familia a partir del año que viene, y esa es otra razón más por la cual River debería por lo menos hacer un intento si es que es el atacante que verdaderamente quiere Martín de Michelis. En los últimos días también ha surgido la versión de que el DT de River tendría como principal objetivo a la hora de reemplazar a Salomón Rondón. El atacante venezolano ya ha confirmado que no seguirá en el club y está en la búsqueda de llegar a un acuerdo con la dirigencia para quedarse con el pase en su poder. De Michelis tiene a Alario como principal objetivo para reemplazar al atacante de la selección vinotinto. Veremos si la dirigencia puede cumplírselo. Está claro que el deseo de Alario no va a ser lo único que podría llegar a provocar su vuelta a River. Deben suceder algunas otras cuestiones, teniendo en cuenta que nunca es fácil traer a un futbolista desde Europa. Si a eso le sumamos además que viene desde hace mucho sin jugar, lo ideal sería que Alario, el primer día de pretemporada en enero del 2024, cuando el plantel se junte antes de viajar a los Estados Unidos, ya esté a disposición para que el cuerpo técnico pueda darle algunos trabajos específicos para que de esa manera pueda ponerse bien físicamente, y cuando arranque la competencia oficial a fines de enero, River estará debutando en la Copa Liga Profesional el último fin de semana del primer mes del 2024 frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, y Alario, para estar bien ya para ese partido, debe realizar claramente una pretemporada. Como dije antes, hace mucho que no juega, y si ya a eso le sumamos que normalmente cuando un jugador vuelve a Europa le cuesta el periodo de readaptación, si a eso le agregamos el hecho de que no juega futbolísticamente hablando, porque entre la lesión y la falta de minutos no ha podido estar dentro del campo de juego en partidos oficiales, esto claramente aumenta las posibilidades de que en River por lo menos tenga que pasar un periodo bastante prolongado en un bajo rendimiento, o en definitiva en un periodo de adaptación que en un principio diríamos que es lógico, pero River hoy no puede
tener tanto periodo de adaptación en la mayoría de sus refuerzos. Como ya se sabe, el más grande debe traer incorporaciones que se pongan la camiseta, jueguen y tengan un nivel bastante bueno desde el arranque. En el caso de Alario, eso lo hizo muy bien cuando era muy joven, por allá a mediados del 2015 y en una instancia definitiva de Copa Libertadores. Por eso mismo, uno por lo menos piensa que en este momento, ya con bastante más experiencia, le sería muchísimo más fácil. Pero claro está, el tema físico siempre es un tema importante y que no hay que dejar de lado. Vamos ahora a hablar de la situación económica y de lo que sería una hipotética negociación con el Eintracht de Frankfurt, porque Alario tiene contrato con el elenco alemán hasta el 30 de junio del 2025, es decir, todavía por una temporada y media más, por lo que uno supone que no lo dejarán salir con tanta facilidad. En su momento, cuando se lo compraron al otro, el equipo alemán, al Bayer Leverkusen, el Eintracht de Frankfurt pagó algo así como 6,5 millones de euros para incorporar al centroatacante. Es cierto que desde la dirigencia del elenco teutón saben que recuperar esa inversión va a ser casi imposible, porque el futbolista dentro del campo de juego no ha dado las respuestas suficientes tanto antes de la lesión como tampoco obviamente ahora que se encuentra indispuesto, por lo menos para el DT, porque repito, según Alario ya está al 100% de sus condiciones físicas y podría jugar óptimamente. Sin embargo, está claro que River deberá poner dinero para incorporarlo y sería la segunda vez en la cual el millonario pone un monto bastante importante como para hacerse con los servicios del delantero. Es verdad que River, en caso de poner dinero, lo haría sin ningún tipo de inconveniente, porque en su momento, si bien es cierto que la salida de Alario del club fue un tanto traumática, porque al hincha no le gustó lo que hizo, la realidad es que el jugador dejó muchísimos millones de euros en las arcas del club, es decir, no se fue libre con el pase en su poder como si se han ido otros jugadores y que después cuando quieren regresar, la dirigencia les exige que vuelvan nuevamente con el pase en su poder. En el caso de Alario dejó dinero, por lo que River podría poner dinero para volver a incorporarlo. ¿De cuánto estaríamos hablando? Más o menos de aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares serían los números que el Eintracht de Frankfurt manejaría para una posible venta. Después está la posibilidad de traerlo un año a préstamo, es decir, hasta finales del 2024, y de esa manera después podría regresar a Alemania con 6 meses de contrato con el Frankfurt y ahí definir qué es lo que sería de su futuro. Sin embargo, hay dos inconvenientes que surgen a partir de esto. Primero, que a River no le gustaría traer un jugador cedido sabiendo que se va a ir, porque después, dependiendo de su rendimiento, quizás las negociaciones no llegan a buen puerto, porque el Eintracht de Frankfurt a lo mejor después no quiere venderlo definitivamente si es que Alario tiene un buen rendimiento en River, y el jugador tampoco estaría interesado, en caso de volver a la Argentina, después en irse nuevamente a Alemania. Le costaría mucho, en caso de regresar, después partir nuevamente hacia Europa, porque lo económico, por lo menos en este momento, ya no es la prioridad del futbolista como sí lo ha sido en anteriores mercados de pases, donde ha puesto por encima de todo el dinero antes que regresar y ser competitivo. Recordemos que Alario en su momento era una de las máximas proyecciones a la hora de vestir la camiseta de la selección argentina, y hasta se barajaba una mínima posibilidad de que podía haber disputado el Mundial de Qatar 2022. De hecho, Lionel Scaloni siempre lo ha tenido en la mira y hasta lo ha citado en algunas convocatorias. Sin embargo, la poca continuidad que ha tenido durante las últimas 2 temporadas en Alemania ha provocado que prácticamente no haya tenido ninguna chance más. Desde el regreso de la pandemia, que Alario verdaderamente ha jugado muy poco, pero repito, él siempre había priorizado en su momento quedarse en el fútbol europeo para seguir teniendo oportunidades así, más allá de que las mismas fueran muy pocas o escasas. Ahora en River, claramente, ante la necesidad de traer un centroatacante luego de la salida o de la inminente partida de Salomón Rondón, su nombre vuelve a aparecer y obviamente por el pasado de Alario en River entusiasma a la mayoría de los hinchas. Los números de Alario en River son prácticamente incuestionables: 82 partidos disputados, 41 goles, es decir, un tanto cada 2 partidos jugados, y sobre todo también goles convertidos en los momentos más importantes que ha tenido la era Gallardo. Un tanto en la final de la Copa Libertadores para abrir el partido en el cotejo definitivo ante Tigres en el Estadio Monumental, primer gol en la historia de River en el Mundial de Clubes de la FIFA en las semifinales contra el Sanfrecce Hiroshima antes de jugar la final con
Barcelona, un gol en la final de la Recopa Sudamericana 2016 para que el más grande se coronara ante Independiente Santa Fe, también en Núñez, 3 goles en la primer final de la Copa Argentina, en la cual River terminó ganándole 4-3 a Rosario Central, 2 goles en superclásicos ante Boca, uno en la derrota 4-2 y otro en la victoria 3-1 en la Bombonera, y infinidad de tantos importantes que le permitieron a River conseguir muchos títulos durante el transcurso de las 2 temporadas que estuvo el Pipa vistiendo la camiseta de River. Recordemos que llegó al Millonario luego del periodo de transferencia de 2015, antes de que River jugara las semifinales de la Copa Libertadores. Se lo terminaron comprando a Colón de Santa Fe, y luego de ahí empezó un recorrido que no iba a bajar básicamente nunca. Alario siempre tuvo un nivel verdaderamente preponderante vistiendo la camiseta de River, más allá de que, por ejemplo, en el año 2016 haya sido seguro el peor futbolísticamente hablando de la era Gallardo. Alario, sin embargo, siempre estuvo a la altura de las circunstancias y un jugador que siempre respondió con gol más allá del rendimiento individual del equipo. Después está claro que el hincha no quedó del todo conforme, es más, quedó bastante molesto y enojado por cómo se dio su salida del club. Si bien es cierto que económicamente fue vendido en 24 millones de euros, a River le quedó un poco menos porque compartía pase con Colón de Santa Fe, 66% era del más grande y 33% era del equipo santafesino. El problema radicó en que Alario se fue un par de días antes nada más de que cerrara el mercado de pases en Argentina. River no tuvo tiempo de reemplazarlo con otro delantero y además se hizo la revisión médica acá en Argentina para irse a Alemania un par de días antes de que finalice el periodo de transferencias. De hecho, esta fue la situación que provocó que en las posteriores firmas o renovaciones de contrato, River siempre pusiera un valor mayor de la cláusula de rescisión de cada jugador a 10 días antes del cierre del mercado de pases acá en nuestro país. Por ejemplo, si vamos a un caso actual, el Diablito Echeverri tiene una cláusula de 25 millones de euros, pero que aumenta a 30 cuando faltan 10 días para el cierre del periodo de transferencias. Eso se ha hecho en general con la mayoría de los jugadores que pasaron por River, y seguramente también se hará con la mayoría de los futbolistas que van a venir y convertirse en refuerzos en las próximas temporadas. Si bien no gustó cómo se fue Alario, está claro que el hincha le abre las puertas para que pueda regresar sin ningún tipo de problema. El Millonario necesita un centro atacante en el próximo receso, y los nombres que aparecen en carpeta no entusiasman tanto como sí lo hace el de Alario. Es un futbolista que, más allá de no tener continuidad, el fútbol argentino no le va a costar demasiado, hablando exclusivamente de lo futbolístico, y a nivel continental, si pudo rendir fácilmente cuando era mucho más joven, 9 años más tarde seguramente pueda tener el mismo o aún mejor un nivel superior. Para cerrar y dar mi opinión en relación a la posible llegada o vuelta, mejor dicho, de Lucas Alario, reemplazar a Salomón Rondón no será una tarea tan difícil para River. El venezolano no ha tenido el rendimiento óptimo, más allá de algunos partidos en el segundo semestre del 2023 donde estuvo a la altura, pero como dijo el propio futbolista, no ha terminado de adaptarse nunca, y a la hora de traer un reemplazo, River no puede escatimar en gastos. Primero deberá elegir al jugador más adecuado, no sé si tanto para reemplazar a Rondón en cuanto a característica, pero sí para ser funcional a lo que quiere Martín de Michelis dentro de su equipo. El DT ha cometido muchos errores en la segunda mitad del año, y mucho de eso se debe a que no supo reemplazar a Beltrán. Alario no se parece ni a Beltrán ni tampoco a Rondón, es una mezcla de los dos, y sería un delantero que, si está bien físicamente, no tendrá ningún problema en rendir en River, que claro, necesita un jugador que le dé soluciones en la parte ofensiva, que compita con Borja y que sea un futbolista importante de cara a lo que va a ser la Copa Libertadores en el 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.